Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco querem por ande viaje secreto desvelado. Reconciliación N explosiva en Estados Unidos. Asterisco 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 asterisco. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito sobre dramas turcos, intrigas amorosas y todo lo que nos apasiona de ese mundo lleno de pasión superíndice 3N y giros inesperados. Q Copyright alegró a tenerlos a Q una vez Mood S. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha sacudido los cimientos del fandom turco, un rumor que involucra a dos de las estrellas Mood S queridas y, bueno, también Copyright N a un viaje misterioso y una posible reconciliación superíndice 3N. Como ya habrán adivinado por el título, hoy hablaremos del supuesto viaje de Kerem Bürsin y Hande Erçel a Estados Unidos, un viaje que ha desatado una ola de especulaciones sobre si esta es pareja dorada podrá estar dándose una segunda oportunidad. La tensión superíndice 3N se puede cortar con un cuchillo. Y Crew Copyright me he estado investigando a fondo para traerles toda la información superíndice 3N, los rumores Mood S jugosos y por supuesto, mi opinión superíndice 3N personal sobre todo este asunto. Pero antes de que nos adentremos en este drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son tan fans de las series turcas como nosotros, si les encanta estar al tanto de los chismes Mood S calientes del mundo del espectáculo turco, o simplemente si quieren pasar un buen rato escuchando mis divagaciones, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y al hacerlo se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, que cada vez son Mood S interesantes y explosivos. Además de ese, me ayudan un monto superíndice 3N. Ahora su sin Mood S preúmbulos, con monos manos a la obra con esta bomba de Kerem y Hande. Bien, como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Seni con diéresis al Kapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos pauses de habla hispana. Q Copyright N no se enamoró superíndice 3 de la cómica arrolladora entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. La serie una comedia romántica que nos cuenta la historia de una florista que finge ser la prometida de un exitoso arquitecto para conseguir una beca, fue un fenus superíndice 3 meno global. Pero la historia que se gestó superíndice 3 fuera de CU Maras fue a UN Mood S cautivadora. Seni con diéresis al Kapm, es una joya de las comedias románticas turcas. Hande Erçel interpreta a Eda, una joven independiente y show más menos adora, con una energía arrolladora y un espíritu libre que conquistó superíndice 3 a la audiencia. Kerem Bürsin encarna a Serkan, un hombre de negocios frío y calculador, obsesionado con el trabajo y con una vida aparentemente perfecta. La serie, en resumen, explora CU superíndice 3 modos personas completamente diferentes pueden encontrar el amor en las circunstancias Mood S inesperadas. La trama se desarrolla a través Copyright S de enredos divertidos, momentos tiernos y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. La producción superíndice 3N cuidu superíndice 3 cada detalle, desde la fotografía hasta la banda sonora, lo que contribuye superíndice 3 a su con diéresis copyright cito. La serie catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem al estrellato internacional, convirtió Copyright Dolos en dos de los rostros Mood S reconocibles de la televisión superíndice 3N turca. Y por supuesto, no podemos olvidar la química innegable entre Hande y Kerem, que traspasaba la pantalla, haciendo que sus personajes cobraran vida de una manera que pocas parejas televisivas logran. Esa conexión superíndice 3N palpable contribuyó superíndice 3 enormemente al con diéresis copyright cito de la serie y al fervor del público. La razón superíndice 3N por la que Seni con diéresis al Kapm es tan relevante para el tema de hoy es evidente. Durante la grabación superíndice 3N de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación superíndice 3N sentimental en la vida real. Su romance era el sueño más menos o hecho realidad de muchos fans, que veían en ellos la encarnación superíndice 3N perfecta de sus personajes. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, celebrando su amor y siguiendo cada uno de sus pasos. Eran la pareja del momento y su relación superíndice 3N era vista como un cuento de hadas moderno. Asu que obviamente el final de su relación superíndice 3N fue un golpe durísimo para muchos. De aunque cualquier rumor sobre una posible reconciliación superíndice 3N levante tantas expectativas. El fin de la relación superíndice 3N dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de los fans, quienes anhelan verlos juntos nuevamente, tanto en la pantalla como en la vida real. Un dato interesante sobre Seni con diéresis al Kapm,
es que la serie fue vendida a Moon S de 85 pauses, convirtió copyright 2 en una de las producciones turcas Moon S exitosas de la historia. Esto habla del talento de los actores, de la calidad de la producción superíndice 3N y del poder universal de las historias de amor. La serie trascendió superíndice 3 fronteras culturales y lingüísticas, conectando con audiencias de todo el mundo que se sintieron identificadas con los personajes y sus historias. Pero volviendo a lo que nos ocupa, la pregunta del Miyu superíndice 3N ¿es tu DN Ande y Kerem realmente reconciliu? No sé, ¿hay fuego donde hubo cenizas, o simplemente se trata de humo? Ahora, cambiemos un poco de tercio. Hablemos de otra serie donde Ande Eru párrafo el brillo superíndice 3, demostrando su versatilidad como actriz, Aek Laftan Anlamaz, que podríamos traducir como El amor no entiende de palabras. En esta serie, Ande interpreta a Ayat Uzun, una joven de pueblo que se hace pasar por la hija de un rico empresario para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Es una historia llena de engaños, pero también copyright N de momentos en traumas menos hables y divertidos. Aek Laftan Anlamaz es una comedia romántica con toques de drama, que explora temas como la ambición superíndice 3N, la identidad y por supuesto el amor. La serie es un poco Moon S ligera y divertida que se nu con diéresis al cap, pero también copyright N tiene momentos muy emotivos y profundos. Burak Deniz interpreta a Murat Sarjmaz, el jefe de Ayat, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella sin saber su verdadera identidad. La serie se centra en la evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N, desde la tensión superíndice 3N inicial hasta el amor incondicional. La química entre Ande y Burak también copyright N fue un factor clave en el U con diéresis copyright sito de la serie, demostrando la capacidad de Ande para conectar con diferentes CO protagonistas. La serie es relevante en este contexto porque muestra la capacidad de Ande para conectar con el público en diferentes roles. Demuestra que no es solo Eda de Senu con diéresis al cap, sino una actriz con un rango amplio y una gran capacidad para transmitir emociones. Ademún de ese Aek Laftan Anlamaz, ayudó superíndice 3 a consolidar a Ande como una de las actrices Mu S populares de Turquía. Su talento y carisma la han convertido en una de las figuras Mu S queridas y respetadas del mundo del espectáculo turco. Un dato curioso sobre Aek Laftan Anlamaz es que la serie fue un gran U con diéresis copyright cito en varios pauses de Amu copyright rica latina, donde Ande Eru párrafo el se convirtió superíndice 3 en un autocopyright ticoucono. La serie fue doblada a varios idiomas y se emitió superíndice 3 en horario estelar en muchos canales de televisión superíndice 3N. Esto demuestra el alcance global de las series turcas y la popularidad de Ande Eru párrafo el como actriz. Su belleza y talento la han convertido en una figura admirada y seguida por miles de fans en todo el mundo. Ahora a enfocú copyright monos en Kerem Bürsin y otra de sus series Moon S destacadas, Bueir Arkandan Gelecek, que podríamos traducir como Esta ciudad te seguirú. En esta serie, Kerem interpreta a Ali Smith, un joven que fue criado en un barco de carga de Spoo copyright S de presenciar el asesinato de su madre cuando era ni más menos o. Un papel oscuro y complejo que demuestra la capacidad de Kerem para asumir retos interpretativos. Bueir Arkandan Gelecek es un drama intenso y lleno de acción superíndice 3N, que explora temas como el trauma, la venganza y la redención superíndice 3N. La serie es muy diferente a Senu con diéresis al cap, mostrando la versatilidad de Kerem como actor. Leila Lidia Tuyutlu interpreta a Derin Mirkelamoylu, una joven rica y privilegiada que se enamora de Ali. La serie se centra en la lucha de Ali por superar su pasado y encontrar la felicidad junto a Derin. Es una historia de superación superíndice 3N y de búsqueda de la justicia, que engancha al espectador desde el primer momento. Bueir Arkandan Gelecek es relevante porque demuestra que Kerem Bürsin no es solo un galú N de comedia romántica. Muestra su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente desafiantes. Ademún de ese, la serie es una prueba de su compromiso con su oficio y su deseo de explorar diferentes copyright neros y roles. Su talento y dedicación superíndice 3N lo han convertido en uno de los actores Moon S respetados y admirados de Turquía. Un dato curioso sobre Bueir Arkandan Gelecek es que Kerem Bürsin se sometió superíndice 3 a un intenso entrenamiento físico para prepararse para el papel de Ali Smith. Aprendió superíndice 3 a boxear y a realizar acrobacias, lo que le permitió superíndice 3 interpretar las escenas de acción superíndice 3N de manera convincente.
Esto demuestra su dedicación superíndice 3N al papel y su compromiso con la autenticidad. Kerem no duda en esforzarse al máximo para dar vida a sus personajes, lo que se refleja en la calidad de su trabajo. Pero volviendo al tema principal, ese misterioso viaje a Estados Unidos, ¿copyright sabemos realmente? Bueno, la verdad es que no hay confirmación superíndice 3N oficial de que Kerem y Ande hayan viajado juntos. Las especulaciones se basan principalmente en fotos y vídeos que han aparecido en redes sociales, donde algunos fans afirman haberlos visto en diferentes lugares de Estados Unidos. Se han convertido en autocopyrighticos detectives, analizando cada detalle de las fotos y vídeos para encontrar pruebas que confirmen su teoría. Algunos dicen haberlos visto en los Condieres Isgeles, paseando por Venice Beach o cenando en algún restaurante de moda. Otros en Nueva York, disfrutando de un espectáculo en Broadway o recorriendo Central Park. Algunos incluso afirman que se alojaron en el mismo hotel, Baysub, dándose en detalles como la decoración superíndice 3N de las habitaciones o las vistas desde las ventanas. Pero, repito, no hay nada confirmado. Podrá tratarse de simples coincidencias, o podrá ser que estemos ante el resurgimiento de un amor que nunca murió superíndice 3. La incertidumbre alimenta a UNMUS la curiosidad y la esperanza de los fans. Lo que es cierto es que tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil bajo en los últimos meses. Ambos han estado trabajando en diferentes proyectos, pero han evitado aparecer juntos en eventos públicos o hacer declaraciones sobre su vida personal. Esto, por supuesto, ha alimentado a UNMUS los rumores. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras, desde una estrategia para mantener la privacidad hasta una confirmación superíndice 3N cita de que algo está sucediendo entre ellos. En mi opinión superíndice 3N, creo que es posible que Ande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos y exitosos. Tuvieron una relación superíndice 3N muy intensa y apasionada, y es comprensible que quieran intentar revivir ese amor. Además, creo que ambos han madurado mucho desde su ruptura, y es posible que ahora sean capaces de construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. El tiempo y la distancia pueden haberles ayudado a reflexionar sobre su relación superíndice 3N a valorar lo que tenuan. Pero al mismo tiempo también copyright N creo que es importante no crearnos falsas expectativas. Podrá ser que simplemente sean amigos y que hayan decidido pasar unos días juntos en Estados Unidos. O podrá ser que es tu copyright N trabajando en un nuevo proyecto juntos, y que hayan viajado a Estados Unidos para reunirse con productores o directores. La industria del entretenimiento es impredecible, y cualquier cosa puede pasar. En definitiva, solo el tiempo dirá copyright estu pasando realmente entre Ande y Kerem. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series, admirando su talento y show más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N. La esperanza es lo último que se pierde y los fans seguir apoyando a sus ídolos y deseando lo mejor para ellos. Y ahora, para cambiar un poco de tema y antes de concluir, quiero hablarles de otra serie turca que también copyright N me encanta y que creo que merece la pena mencionar, Medcezir. Esta serie es una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense DOC. Una adaptación superíndice 3N que supo capturar la esencia de la serie original, pero aún más menos adiendo un toque propio y adaptándola a la cultura turca. Medcezir cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de clase baja que es adoptado por un rico abogado y se muda a un lujoso barrio de Estambul. La serie explora temas como la clase social, la amistad, el amor y la familia. Serini Sarkaya interpreta a Mira Beylice, una joven rica y popular que se enamora de Yaman. La serie se centra en la adaptación superíndice 3N de Yaman a su nueva vida y en su relación superíndice 3N con Mira. Una historia de amor que supera las barreras sociales y que nos enseña más menos a que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares inesperados. Medcezir es relevante porque es una de las primeras series turcas en adaptar un formato estadounidense. Demuestra la capacidad de la industria turca para adaptar historias universales a su propia cultura y contexto. Además, la serie fue un gran condieresis copyright sito en Turquía y en varios pauses de Amu Copyright Rica Latina, consolidando la popularidad de las series turcas en el mercado internacional.
Abrió Superíndice 3 el camino para otras adaptaciones de series extranjeras, demostrando el potencial de la industria turca para crear contenido de calidad que conecte con audiencias de todo el mundo. Un dato curioso sobre Medcezir es que la serie fue filmada en gran parte en el barrio de Zekeriyaku y, un lujoso barrio de Estambul conocido por sus villas y sus impresionantes vistas al mar. Esto le dio a la serie un ambiente sofisticado y glamuroso, que contribuyó Superíndice 3 a su con diéresis copyright cito. Los paisajes y la arquitectura de Estambul se convirtieron en un personaje Moon S de la serie, aún más menos añadiendo un toque de exotismo y belleza que cautivó Superíndice 3 a la audiencia. Bien, llegamos al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y análisis de nuestras series turcas favoritas. Hemos hablado del posible viaje secreto de Kerem y Hande a Estados Unidos, de las esperanzas de una reconciliación Superíndice 3N, y de algunas de las series Mood S destacadas de ambos actores. Un recorrido por sus carreras y por los momentos Mood S destacados de su relación Superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que toda la información Superíndice 3N sobre el viaje de Kerem y Hande es solo especulación Superíndice 3N, y que solo ellos saben la verdad. Lo importante es disfrutar de su trabajo y respetar su privacidad. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. Copyright opinan sobre todo este asunto, ¿creen que Kerem y Hande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Él es su serie favorita de cada uno de ellos? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea de su agrado. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal, su apoyo significa mucho para mí. Así que no lo duden, denle al botón Superíndice 3N de me gusta, compartan este vídeo con sus amigos fans de las series turcas, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor estuvo en el aire, o al menos en las redes sociales.